Buenas, buen día. A ver si sí está arreglado este micrófono. Hola doctora, buen día. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, bueno, lo logramos. La verdad que reciente arreglo porque ayer a la tarde me lo estaban arreglando acá en sistemas. Así que bien. Bueno, ¿iban a decir algo? Bueno, buen día a todos. Soy Karen Lago, para los que la otra vez no pudieron conectarse o no me escucharon y no me conozcan. Y bueno, sí, en general estos son mis pelos a la mañana, no me juzguen. Si ustedes no juzgan mi aspecto matinal, yo no voy a juzgar si la pifian en sus respuestas. Hacemos este pacto de caballeros y damas, ¿les parece? Bueno, la última vez habíamos arrancado, primera vez de retomar esta sesión de informes conmigo, de músculo esquelético y empezamos por una cuestión anatómica de arriba hacia abajo con hombro, bien desde las bases. ¿Sí? Y esa es mi idea, que arranquemos bien desde lo anatómico, que pregunten cualquier duda que tengan. Este es el momento de sacarse todas las dudas, así que háganlo, no tengan vergüenzas. Y mi idea es seguir con hombros, ¿sí? Así que vamos a por ello, a por el hombro, a ver si les puedo compartir. Quiero compartir pantalla completa. Si me deja. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, Sí, entonces sí, ahora estamos ya viendo. no los voy a ver, pero van a poder. ¿Están viendo esta pantalla ustedes? Sí, sí, estamos viendo Tres secuencias de tres hombro. secuencias, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con esta paciente que nos sirva para refrescar algunos de los conceptos que vimos la otra vez, porque es una paciente joven, 38 años, venía con un diagnóstico de patología del manguito rotador. Entonces, a repasar, porque vi alguno que otro preinforme de alguno de ustedes, donde los nombres del manguito rotador a lo mejor estaban un poco en duda. No hay que mezclar los nervios con los tendones. Los 4 tendones y sus respectivos músculos que integran el manguito rotador son, vamos a recordarlo, el supraespinoso, que se los voy a mostrar también en el T1, así se ve más anatómico. Acá estamos. El supraespinoso, que está en la fosa supraespinosa. Entonces el nombre ya nos dice dónde está ubicado. Es el contenido de esta copita que le forma la escápula. ¿Sí? El que está arriba de la copita y el más importante en cuanto a frecuencia de lesiones, supraespinoso. Ahora, yo les había dicho la pista para ver qué es anterior y qué es posterior. Buscar esta comba, que es la coracoides. Está acá. Entonces, si tenemos la combita esta de la coracoides, esto es anterior. Y si esto es anterior, ¿qué encontramos anterior al supraespinoso? El subescapular. Entonces este músculo que está acá es el subescapular. ¿Qué otra pista para distinguirlo? Es el que tenía muchos puntitos negros, que son los tendones. El que tiene múltiples tendones, todos alineados, pero separaditos, es el subescapular. Bien. Y después hacia posterior tenemos 2 más, que son por debajo de la espina. Esta es la espina. Entonces, si estamos abajo de la espina, se va a llamar infraespinoso, ¿sí? Es este que está aquí. A veces cuesta delimitarlo un poco de él, que está abajo, que es el redondo menor. Pero acá hay que buscar algún plano graso de clivaje para encontrar la distinción. Acá estaría la grasita que te lo separa. Entonces acá tenemos el redondo menor y por arriba el infraespinoso. Entonces, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. Y si nos vamos alejando hacia distal, sus respectivos tendones. Bueno, entonces, en esta muchachita joven que le sospechaban patología del manguito rotador, alguien mientras yo estaba acá divagando, recordando anatomía, ¿le vio algo patológico? ¿Creerían que este manguito rotador es normal? ¿Qué opina? Empecé con una muy medio sutil, soy mala. Soy mala para este viernes tan temprano, pero a ver si alguno está muy inspirado. Perdón, estoy con el mate. Si alguno está muy inspirado y yo les dije sean pillos, fíjense qué imágenes claves guardé. Acá hay una imagen clave, o sea que algo acá me llamó la atención. Acá hay otra imagen clave. Algo acá me llamó la atención. ¿Qué puede ser? Yo les digo, es algo muy difícil de ver en resonancia en realidad. Cuesta.
Sería mucho más fácil si tenemos una radiografía. Sí, alineo. Una tendinosis. ¿Cómo? No escuché. Una tendinosis. ¿Una tendinosis de qué? ¿De cuál de los 4 que dijimos? Supraespinoso. Perfecto. La tendinosis del supraespinoso te la compro seguro. Acá estamos parados en el tendón del supraespinoso. Acá lo veo gris, que debe ser lo que nuestro compañero está viendo. Acá hay unas zonas grises que decimos, este tendón no está negrito como debería ser. Lo vengo a verificar al T2. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? La importancia del T2 para verificar las tendinosis, si es real o ángulo mágico. Bueno, hay una tendinosis. Así que hasta acá coincido plenamente con el diagnóstico del compañero. Y ahora, ¿qué es lo que yo digo que es difícil de ver por resonancia? Porque no, la tendinosis es área total de la resonancia. Si yo voy a compararlo acá al sagital, y digo, bueno, estoy parada acá en el supraespinoso, me vengo acercando al troquíter, me vengo acercando hasta que se inserte, acá ya estoy en la inserción, bien alejado, bien distal, y veo estas zonas, me llama un poco la atención. Está difícil, pero ¿qué les parece que es esto? Calcio, ¿no? Muy bien, calcio, escuché, hay un calcio loco, muy bien. Si es calcio, deberíamos verlo oscuro en todas las secuencias, negro en todas las secuencias, en el T1 también es negro. ¿Sí? Ven estos globulitos más oscuros, pero sobre todo este quizás, el que está más posterior. Acá en el T2 no busquemos, no pretendamos encontrarlo porque cuesta mucho, porque el T2 es más negro, pero acá sí que se veía, ¿sí? Así que no es solo una tendinosis del supraespinoso, sino que es una tendinosis que está empezando a calcificar, calcificante. ¿Sí? Así que eso al informe lo tenemos que volcar. Les digo que soy mala porque empecé con una sutil. Hay tendinopatías calcificantes mucho más groseras. ¿Sí? Y en este caso esta paciente también tiene asociado un poco de líquido acá en la bursa, que se llama bursa subacromio subdeltoidea. Todos acá los nombres son muy anatómicos, por lo menos en hombro. ¿Por qué? Porque estaba abajo del acromion y cuando se te acaba el acromion, la bursa continúa hacia distal por abajo del deltoides. Entonces, por eso es subacromio subdeltoidea. Esta bursa que van a ver muy frecuentemente en la tendinopatía del supraespinoso y en todo lo que es la fricción subacromial, va a juntar líquido, una manera de querer proteger que tira el cuerpo, junta líquido en esta bursa. Si no, debería verla como una banda ínfima. La verdad que acá está bastante sutil, es muy laminar, muy chiquitito el líquido que tiene, pero como parte del combo descriptivo en la patología nos viene bien. A veces uno ya informa más porque queda bonito que porque efectivamente lo esté viendo. La verdad que es muy poquito el líquido que tiene, ¿sí? La cantidad, si ustedes no la ponían en el informe, no pasa nada. Entonces vamos a ver cómo quedó informado. Primero, pues no estamos viendo ni siquiera el axial, vamos a ver unas secuencias más, a ver si compramos que hay patología de algo más. Hasta ahora patologizamos el supraespinoso con estos 2 puntitos de calcio. Ok. Subescapular bastante bien, el tendón de la porción larga del bíceps tiene un poquito de líquido en la corredera, pero bueno, no lo veo francamente patológico. Y este labrum me había dado duda en su momento, acá a nivel postero superior tiene unos cambios de señal, y como tiene poco líquido intraarticular, no llego a determinar si es un desgarro, pero no está tan negro y perfecto el labrum. Esperen que se los acerco un poco. Acá, así debería estar el labrum. Triangular, negrito, continuado con la cortical. Ahora yo me vengo hasta postero superior y se pone un poquito gris. Y hasta hay como una banda más gris clarita adentro. Si eso no un desgarro, está difícil. Hay como 2 o 3 secuencias en las que lo veo así gris. En el coronal no lo acompaña tanto esa imagen. La verdad que el coronal parecería estar bien. Y si trato de buscarlo aquí en el sagital, como que el corte no acompaña, no cayó muy justo en la zona del labrum. Entonces, un franco desgarro sería mentirosa si digo que tiene, pero está un poquito irregular y con cambios de señal. Así que eso también lo podemos decir en el informe. Después otra cosa patológica esta chica no tenía, así que nos sirve de repaso de lo que es la anatomía normal, lo que es una adecuada alineación del acromio clavicular, porque van a ver que esta articulación junta mucha patología, ya sea artrósica o luxaciones u otras patologías que quizás hoy vemos alguna. Así que siempre venir a mirarla. De hecho, un médico que trabajaba antes acá, que era jefe del servicio, me decía que arrancara el informe por la acromio clavicular. A él no le importaba. Si viniste por manguito rotador, no me importa. Vos empezá diciendo adecuada alineación acromio clavicular o no, de acuerdo si lo tiene.
y de ahí en más empezó a hablarme del manguito rotador y de lo que quieras. Yo a veces sigo su consejo, otras veces cuando ya el médico deriva por algo tan puntual, bueno, la acromioclavicular no dejo de mirarla porque la lección creo que la aprendí, pero lo pongo en el informe un poquito más abajo. Entonces, este informe salió como... Doctora, perdón que Sí. le consulte, yo también aprovecho y participo. En cuanto a la señal de la médula ósea del húmero, ¿es normal? Buena pregunta, sí, porque alguna vez me ha tocado hacer alguna adenda, o que médicos pedían adendas porque esta médula ósea que no la vieron. No, sí la vimos. Lo que pasa es que uno tiende a ya desestimar lo que el ojo está acostumbrado a ver. Pero está perfecto que les haya llamado la atención la señal de la médula ósea. Siempre hay que mirarla, ¿sí? Eso esta vez ni lo repasé. Y es verdad que a nivel metáfiso diafisario proximal del húmero hay esta zona parcheada donde todo el resto de la médula ósea la estamos viendo, por lo menos en las secuencias saturadas, gris oscuro, y eso está un poquito más hiperintenso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto está más hiperintenso en las secuencias saturadas, es más oscuro en la secuencia T2. O sea que si todo esto es médula ósea ya grasa, porque tiene 38, dijimos, sí, 38 años. Si todo esto ya tiene reemplazo graso, podríamos pensar que estas son áreas parcheadas donde hay médula ósea roja. Lo venimos a verificar al T1 y también es más oscuro. Esto es grasa, es hiperintenso, esto es más hipointenso. Entonces pueden ser áreas de metaplasia de recambio a médula ósea roja. El resto no veo un patrón parcheado. En lo que llego a ver de escápula, no. Y de la clavícula tampoco. Así que donde más me llama la atención es exactamente en el húmero. Podemos verlo también en el axial, a ver cómo se comporta esa señal. Y tiene este típico patrón parcheadito. Que sí, totalmente. Compro para que sea un área de reconversión, como un fenómeno fisiológico de reconversión a médula ósea roja que se da en pacientes que hacen mucho deporte, pacientes que fuman, obesos, que toman corticoides. Hay un montón de variables que hacen que tengas mayor requerimiento de oxígeno y entonces tu cuerpo vuelva a reactivar focos de médula ósea roja para una hematopoiesis, ¿no es cierto? En definitiva, es algo fisiológico, pero está hablando de que un mayor requerimiento de oxígeno de este paciente. Como no la veo una paciente obesa, porque el panículo adiposo que llego a ver en hombro no es muy, muy grande, probablemente se trata de una paciente o que fuma o que es muy deportista. Son las dos opciones más frecuentes. Pero está bien que le llame la atención. Yo en el informe creo que ni lo puse. Si uno tiene ganas puede poner que se advierte cierta heterogeneidad en la señal medular, en la región metafisodiafisaria proximal del húmero, pudiendo corresponder a un fenómeno fisiológico de reconversión a médula ósea roja. Se puede poner, por ejemplo, un speech así. Bueno. Y entonces, volvamos a la patología por la que venía. ¿Cómo lo describimos? Como una leve tendinosis del supraespinoso, me pareció, reconociéndose a nivel insercional dos pequeñas imágenes de aspecto cálcico sobre sus fibras bursales posteriores, pudiendo corresponder a tendinopatía calcificante. Y le asociamos el líquido ínfimo que tiene en la bursa subacromio subdeltoidea. Los restantes tendones todo bien. El labrum le pareció conservado, o me pareció conservado, ahora no tanto. Pero bueno, entonces, tendinopatía calcificante del supraespinoso y el líquido laminar. La moraleja de esta paciente es solo para ver que el calcio a veces puede ser muy sutil. Tenemos que tener un alto grado de sospecha. Vemos algo más oscuro, verlo en todas las secuencias, en todos los planos, para ver si es calcio. Y en el caso de esta chica, a ver, tenían... sí, creo que sí. Siempre ayudarse de los estudios previos es otra moraleja. Y entonces, a ver, se me quiere tildar. No sé cómo correr este cartel. Que está, si no me molesta. Bien. Tengo una TC, no sabía que tenía una TC. Bueno, en su momento, en mi defensa, yo no tenía la TC fue posterior. Lo único que yo tenía para ayudarme creo que era algo de RX, ¿o no? No. Yo me la tuve que jugar a lo guapa acá en 2021. ¿Sí? La TC vino unos meses después. Y vamos a ver si confirma el calcio. Estamos en hombro derecho. O si no nos confirma. Y sí, miren, por rezo lo que veíamos como 2 foquitos de calcio. Y son exactamente 2 foquitos de calcio. Y en la topografía es la del supraespinoso. Así que quede bien.
quedé bien al jugármela en la reso. Vamos a ver cómo se informó en la TC, que venía por un quiste en la cabeza del húmero, pero bueno, quiste que nada, se veía ya en la resonancia, era cambios entesopáticos, no era importante. Pero bueno, o sea que acá Juan Cruz creo que fue, sí, le puso la pequeña imagen quística, el troquíter, que no tenía significado patológico, y depósitos cálcicos en fibras distales del tendón del supraespinoso. Estos dos foquitos que ya los habíamos visto, así que qué bien, porque en la resonancia está ya a lo lejos en 2021, quedé bien con el jefe del servicio, que después le hizo la TC y vio el calcio. Se los muestro para que vean que no siempre uno se equivoca, a veces uno la clava con el diagnóstico, pero bueno, no, se veían, la verdad que se veían. Y en cuanto al quiste que el médico le puso, la verdad que en la reso yo ni se lo informé, pero ven que acá hay un quistecito subcortical. Esto es típico, lo van a ver en casi todas las resonancias de hombro, es súper frecuente. En general son o herniaciones sinoviales que desagotan por ahí, se meten al hueso y entonces filtran, entonces no tiene significado patológico, o a veces son el inicio de cambios entesopáticos. Entesopáticos es decir, el sitio de inserción de un tendón que por fricción repetida empieza a impactar el hueso. Quizás esta zona no, debería ser más en la inserción del infraespinoso, o sea, más anterior. Acá sí empiezo a ver quistecitos, irregularidades de la cortical, cambios escleróticos, bueno, tiendo a pensar que entonces es por entesopatía, ¿sí? Por irritación en la inserción del tendón. Pero en esta zona, este quiste, la verdad que ni me llama la atención y el médico tenía ganas de romper la paciencia que pidió la TC. Bueno, ya hablamos de médula ósea un poco, gracias al aporte del jefe, hablamos de tendón, vamos a seguir con otro paciente. Ya tenía uno cargado. Así no perdemos tiempo cargando. Esta paciente ya es más añosa, tiene 57 años. También venía por patología del manguito rotador. Vamos a tratar de ir viéndolas. Yo les conté que a mí me gusta, como estoy confinada acá en una pantalla sola, a ver solo 3 secuencias por el hecho de que si no me marea ya ver tantas. Yo cargo los 2 coronales y el sagital saturado. Me gusta el manguito rotador, verlo de esta manera. Para otros, después voy cambiando la secuencia. Pero para manguito rotador, porque ya en estas 3 secuencias puedo ver la acromioclavicular, que está bien alineada, que no le está tirando osteofitos, que no está tirando ningún espolón subacromial, nada que haga fricción acá abajo, ¿sí? Fricción subacromial. Así que no, fricción no le veo. Ahora, el tendón del supraespinoso, igual que pasaba con la otra chica, lo veo un poco gris. Acá lo veo bastante gris clarito. Vengo al T2, es real. Es real este cambio de señal, así que tendinosis tiene seguro. Y acá esta tendinosis es bastante clarita, yo no los quiero confundir, porque yo les dije que para desgarrar teníamos que tener señal líquida, ¿no es cierto? Pero acá ya está casi en el color del líquido. ¿Ven acá esta bandita líquida en la bursa? Casi, que es del mismo gris. Así que perfectamente acá podría estar haciendo un desgarro. Lo vengo a chequear al sagital y es bastante claro también. Así que esto no es solo una tendinosis del supraespinoso, sino que la resolución del estudio no me permite verlo claramente, pero probablemente acá hay un desgarro tipo pasta, se llama este tipo de lesiones, porque son de las fibras articulares, ¿sí? Acá, para el tendón, ubicarse dónde están los desgarros, se lo divide en básicamente 3/3, anterior, medio y posterior, que la manera de darte cuenta es en el sagital, ¿sí? Buscamos la combita de la coracoides, entonces todo esto va a ser las fibras anteriores del supraespinoso, estas serían las fibras medias y estas las posteriores. Así que si esto lo tomo como un desgarro, es más bien posterior. Y después, para localizarnos y todos hablar el mismo idioma, también se divide en fibras articulares y bursales. Articulares están hacia abajo, ¿sí? Más cerca del húmero, y bursales más cerca de la bursa. Entonces, esto si fuera un desgarro, si compramos todos que esto es un desgarro, es posterior más bien, ¿sí? Porque está más hacia este tercio, posterior, y de las fibras articulares. Las bursales estarían indemnes, que vienen acá negritas, perfectas, continuas, ¿sí? Así que esto podría ser un desgarro parcial, preinsercional, porque no está en la inserción, sino un poquito antes, preinsercional de sus fibras articulares posteriores. Esa sería la manera de ponerle la ubicación en nombre completo a esta lesión. Es difícil a veces ubicarse en los desgarros del supraespinoso y empezás a jugar. Este es un desgarro de las fibras medias y posteriores, bursales, parcial, completo, ¿viste? Hay muchas cosas para poner
y ya después queda en manos de ustedes que quieren volcar al informe y que no. Hay gente que se pone a graduar el desgarro en cuanto a porcentajes y dicen esto es un desgarro de aproximadamente el 50% del espesor tendinoso. Es jugado, pero bueno, a veces se puede determinar un cierto porcentaje de lesión y todos esos datos después al médico también le sirven para encarar o no un tratamiento quirúrgico. Así que bueno, esto en cuanto al supraespinoso. Ahora, vamos a seguir viendo el manguito rotador de esta doña. Estamos viendo el infraespinoso, a mí me parece normal. El redondo menor, que nunca, casi nunca tiene tendinosis, esto no va a ser la excepción. Viene el redondo menor, tucu, 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 se insertó, perfecto. Ahora, ¿qué sí nos tiene que llamar la atención? Y se los voy a dejar en los 3 planos para que alguien se la juegue. Son imágenes clave de los 3 planos, ahí está. Claves en 3 planos saturados, algo nos tiene que estar captando el ojo. Ay, qué silencio, no me dejan tomar mate así. Algún valiente, vamos, estamos en confianza. Total, yo no los veo, así que tienen esa ventaja. Nadie se anima, che. Yo les dije que la anterior se las había hecho difícil porque era sutil, pero acá es más grosero. Esta si nos la comemos, acá sí viene el jefe del servicio y nos... Ay, pensé que alguien se animaba. ¿Calcio? Sí, calcio. Estamos viendo calcio. Muy bien. Está negro, bien negrito. ¿Y en dónde dirías que está ese calcio? ¿En relación a qué estructuras? En el subescapular, en la inserción del tendón. Excelente. Sí, estamos en el tendón del subescapular y un poco de la unión miotendinosa, pero perfecto, estamos en área del subescapular. Sí, este se los traje porque si bien es grosera la calcificación, miren el tamaño que tiene esta cosa negra, y sobre todo acá en el axial se ve bien la extensión anteroposterior que tiene. No es tan común la ubicación, ¿sí? El calcio a lo mejor uno espera verlo más como lo vimos en la paciente anterior, en el supraespinoso. Este está en el subescapular. Si les quedan dudas, a veces el T1 ayuda porque como es más gris clara toda la información al ojo, llama más la atención el calcio, ¿sí? Ven cómo se ve bien negrito. Entonces, una cosa es la negrura de los tendones y otra cosa es esta negrura gruesa, donde en primera instancia lo que podemos pensar es, uy, una tendinosis, un tendón recontragrueso. Y después lo empezamos a seguir, nos empezamos a mover y decimos, no puede ser un tendón tan grueso, acá hay algo depositado en el tendón. Perfecto, calcio, ¿sí? Perdón si soy redundante, reiterativa, pero es para que la imagen y la información les quede grabada y después cuando vean esto nunca más duden, ¿sí? Tendinopatía calcificante, en este caso del subescapular, como bien dijo nuestro compañero. Perfecto, entonces, que en esta paciente no nos tape el árbol el bosque, como siempre decimos la frase clásica, ¿sí? Ya tiramos la tendinosis del supraespinoso, estuvimos debatiendo si desgarrarlo o no desgarrarlo, bueno, puede ser, qué sé yo, no nos olvidemos de seguir mirando el manguito rotador porque sigue teniendo patología, y en este caso cálcica. ¿Qué pasa con estos calcios? A veces retrogradan, se achican, se disuelven un poco, a veces se agrandan, a veces se meten al hueso y este calcio empieza a hacer como infiltrar el troquín, en este caso sería la estructura ósea más cercana, y hacen cambios inflamatorios en torno a esta intromisión ósea, hacen edema óseo y duele. Entonces el paciente a veces no viene por la tendinopatía, sino por el compromiso óseo secundario de estas tendinopatías calcificantes que empiezan como a invadir el hueso. No invadir en cuanto a malignidad, pero es un calcio que busca dónde meterse, empieza a depositarse y empieza a erosionar un poco el hueso. Y eso también causa dolor y no es tan raro de ver, así que ténganlo presente si este calcio se metiera a la cortical. Bueno, en este caso, parecido al anterior, también tenemos unos cambios quísticos y un poquito de edema óseo acá en la parte posterior del troquíter, y acá sí que compró parentesopático. ¿Sí? Me da la idea por la topografía, porque está cerca de la inserción del infraespinoso, que esto pueden ser perfectamente cambios que sugieren entesopatía del troquíter. ¿Qué más tenía esta paciente interesante? No, creo que en cuanto a lo patológico ya se los dije.
Sí, después es un labrum que no está tan sanito, un labrum con cambios degenerativos, pero no tiene un franco desgarro, no tiene derrame articular, el tendón de la porción larga del bíceps lo veo bien, así que otra cosa para sacarle jugo no. Pero sí tiene, creo que teníamos una pista. Ojo que quedó un micrófono abierto ahí. Una RX de tórax de un par de meses antes, sí, esta era la que vi, donde acá sí teníamos una ayuda. Decimos de tórax, ¿cómo me va a ayudar tórax? Bueno, no, porque para el calcio la RX es majestuosa y miren cómo se veía perfectamente que, está bien, yo por la RX de tórax encima que no está posicionado para hombro, yo no puedo aventurarme a decir dónde está este calcio volando. Puede ser un cuerpo libre, puede ser tantas cosas, pero ahora que le veo la forma que tiene, y veámoslo en el coronal, que va a ser lo más parecido al posicionamiento de esta placa, puedo decir que este calcio que estoy viendo acá es este calcio. Entonces me ayuda, siempre miremos los previos, aunque sea como en este caso, una RX de tórax, uno dice, ¿qué me va a ayudar? Y bueno, pero el calcio se ve, entonces me quedo más tranquila de que esto sí es calcio, ¿sí? Si llegáramos a tener dudas. Entonces, ¿cómo salió informado? Tendinosis del supraespinoso con aparente, no sé, con una dislexia lo escribí acá, con un aparente desgarro de espesor parcial que compromete sus fibras articulares posteriores. ¿Sí? Acá en su momento lo compré esto que habíamos visto para desgarro. Se asocia a la presencia de líquido laminar, como siempre pongo en la bursa. Bueno, y después lo interesante aquí, imagen de aspecto cálcico a nivel de las fibras tendinosas medias del subescapular con medidas aproximadas de 7×17 en el plano axial. A mí me gusta, si yo tiro medidas, decir en qué plano las medí, al margen de que en la imagen clave tiene que ir esta medición. Sí, me parece una cuestión de prolijidad. Si mido algo, tengo que fotografiar qué es lo que estoy midiendo para futuros chequeos comparativos. Bueno, los demás tendones estaban bien, desgarro degenerativo del labrum, que ahora no nos interesa, cambios quísticos de aspecto entesopático a nivel del troquíter humeral y leve cantidad de líquido, sí, tan leve que yo no sé ni para qué la dije en el informe, muy leve cantidad de líquido intraarticular. Bueno, calcificado el subescapular, perfecto, ya lo vieron. Si no hay ninguna duda, cambio de paciente. Una pregunta, Doc. Sí. Sabemos que puede haber líquido de 1 o 2 milímetros normalmente en los espacios articulares, pero cuando está aumentado, ¿se mide en algún plano en especial para poder decir que hay un aumento? No, acá en hombro yo no tengo un parámetro de dónde se mide, la verdad que es muy a ojo. En rodillas sí, ya tengo algunas pistas para decirles cuándo decir derrame categóricamente y cuándo no, ya cuando estemos en rodillas se los diré, pero acá en hombro es muy a ojo. Básicamente yo les diría, esto debe medir 1 milímetro la bandita líquida, que por ejemplo acá en el coronal o en el axial, ven, es esta zona el líquido articular. Esto es ultra normal. Si esto ustedes no lo ponen en el informe está perfecto. Yo hoy en día no lo informaría ni como presencia de líquido, ni mínima cantidad de líquido, ni nada. A lo sumo, puedo usar esta cantidad ínfima que tiene en mi defensa. Si yo veo un labrum que me da mucha duda, decirle labrum de limitada valoración debido a la escasa cantidad de líquido intraarticular. ¿Sí? Esta cantidad es normal. Ahora, es hacerse el ojo. No les puedo dar mucha... No sé, miren, si le tiro una medición debe tener 1 milímetro. Y sí, 1 milímetro coronal. Acá en el receso axilar, que es donde más por gravedad se suele juntar. Así que no... Bueno, igual la paciente no está parada, ya sé. Me van a decir, está acostada la paciente. Así que qué gravedad ni qué gravedad. Pero bueno, no tengo un valor de corte al partir del cual decir, a partir de acá infórmenlo. Pero yo les diría, esto Gracias. no, disculpa que no te puedo dar algo, viste, más que no sea a ojo, porque lo más molesto cuando sos residente es que te digan, esto es hacerse el ojo. Ah, la pucha, dame un parámetro medible, no me digas a ojo. Pero bueno, esto es lamentablemente a ojo, chicos. Esta cantidad de líquido es normal. Bueno, vamos a ver otro pacientico. A ver, ¿con qué podemos seguir? Ya sé, vamos con este. Tiene algo que me parece interesante. A ver si lo escribí bien. Sí. Tenemos una RX, pero ¿me sirve la RX? Bueno, vamos a ver primero la RX. Vamos a hacer un orden más lógico, aunque haya sido posterior. Sí, unos 4 meses posteriores la RX, pero no importa. Tenemos una RX de un paciente de 35 años,
de hombro, que venía por, bueno, a la rezo había venido por un síndrome del supraespinoso. O sea, le dolía la zona alta, indudablemente le debía doler. Cuando es del supraespinoso, saben que es en la elevación, en los últimos 90 grados de elevación del brazo, ¿sí? Eso es específicamente la función del supra. Entonces, en general, el paciente puede elevar hasta la horizontal, hasta 90 grados, y no puede hacer el resto de la elevación. Eso se deben acordar de la carrera, a lo mejor. Bueno, este hombro que le hicieron un frente y perfil, y con angulación de 10 grados, le pidió 3 incidencias distintas el médico. La verdad que para su juventud se lo ve bastante bien. No sé si a ustedes les llama la atención algo. Yo no veo ningún calcio. Veo adecuadamente alineada la acromioclavicular y la glenohumeral también, en las secuencias que tengo. Sobre todo el perfil es muy útil para la articulación glenohumeral, ver que está bien posicionada la cabeza, no hay ninguna luxación. Después en RX siempre busquen los contornos corticales, estos patositas se los debo haber dicho muy bien, vayan siguiendo bien los contornos óseos para buscar fracturas. Acá estamos parados en el troquíter, por ejemplo. Si hubiera cambios entesopáticos en RX a veces los puedo ver, este es el troquín. A veces veo cambios fibroquísticos, quistes, esclerosis, irregularidades en la cortical que me dan la idea de entesopatía. No es el caso, la verdad que lo veo muy bien. Yo sé bastante con informe RX, así que estoy un poco oxidada, pero lo único que me llama la atención, al margen de que está adecuadamente posicionada, es que esta acromioclavicular no veo tan contornos nítidos, netos, trazados a lápiz como serían acá, sino que lo veo más grosero el trazo, ¿sí? Hay esclerosis, parecería en ambas superficies, pero seguro en la clavícula. ¿Ven estas áreas de esclerosis? O sea que a esta clavícula distal le pasa algo. Otra cosa no llego a ver, porque no es que digo, ay, derrame seguro, no veo otros indicios de patología, pero esa acromioclavicular, aparte cuando le hacen estos 10 grados de inclinación en general es para desproyectar bien la acromioclavicular, hay unos cambios esclerosos en la clavícula distal. Así que por RX yo solo me atrevería a decir eso. Y sepamos que en RX, ya que estamos viendo algo de parénquima pulmonar y costillas, seguirlas bien a cada una, que no se nos vaya a pasar una fractura costal. No es el caso, pero quiero decir, siempre mirar la imagen en su totalidad. Bueno, siendo que más jugo creo que no le puedo sacar a la RX, vamos con la resonancia. Venía por patología sospechada del supraespinoso. Ay, no me quiere cargar las 3. Ahí está. Hombro derecho, bien. Ay, esperen que no se me mueven juntas porque entré por la RX, entonces no me quedan enlazadas. Vamos a entrar de nuevo. Pucha, lo tengo que buscar de nuevo. Se llamaba... Ahora sí, entramos por la rezo y entonces van a estar enlazadas las imágenes. Bueno, 35 años, sospecha de patología del supraespinoso. Si empezáramos dándole gusto al médico, lo que sospechás, sí, te concedo la razón, le diría yo. Qué movido cuesta esto, a ver si lo repitieron. No, parece que es lo que hay. El coronal T2 es el que tenemos, está un poco movido, se dan cuenta, ven por estas bandas que se siguen acá, son artefactos de movimiento, como que repiten la cortical del húmero, ¿no? Pero bueno, así todo es informable. Entonces estaba diciéndole, al médico le vamos a dar la razón porque el supraespinoso sí lo veo gris clarito. Vengo al T2, sí. Hay una tendinosis del supraespinoso. Vengo al sagital y sí, hay una tendinosis del supraespinoso. Así que lo que sospechaba el médico lo tiene. Ahora, ¿es eso lo que le duele al paciente? Vamos a ver. Otra vez diría que hay una bandita de líquido laminar en la bursa subacromio subdeltoidea, como suele acompañar a esta entidad, ¿sí? Pero ¿qué sí nos tiene que llamar la atención y decir, che, pucha, esto te tiene que estar doliendo? Acá hay un pastiche feo. Acá hay algo feo. Acá hay algo feo. Y si nos acordamos de la RX, aunque es posterior, hagamos de cuenta que no fue posterior, la RX ahí es donde lo único que me llamó la atención fue en clavícula distal. ¿Qué pasa acá? ¿Qué les parece? ¿Alguno lo quiero dejar? ¿El negocio? ¿Cómo? ¿Edema?
¿Hay edema óseo? Sí, totalmente, coincido. Hay edema óseo. ¿Qué más? ¿Qué le describirías? Yo después les cuento qué speech suelo poner. ¿Y en qué nos hace pensar encontrar esto? Miren acá en el axial cómo se ve. Y un poco de líquido articular, Doc. Perfecto, hay aumento del líquido articular, hay edema óseo. ¿Dónde? A ver, puntualicemos dónde, como que hay un ciego que no tiene que imaginarse la imagen. ¿Cómo lo pondrías en el informe? Con tus palabras. Aumento del líquido en la articulación acromioclavicular Perfecto. con cambios de señal en relación con edema óseo. Bien. ¿Y los cambios de señal vos dirías que son en ambas superficies o puntualmente se va más para una superficie que para la otra? Predominante en la superficie de la clavícula, Perfecto. creo. Perfecto. Y eso es importante para pensar en ciertas entidades patológicas u otras. Entonces es importante decir si es difuso, si los dos superficies tienen estos cambios o si es más de la clavícula. Perfecto. Y aparte del edema óseo, ¿le dirías que hay algo más en esta superficie articular? ¿Es solo edema? Cambios de Fractura. Unos dicen fractura. Podría tratarse de cambios una fractura. ¿Cambios qué? ¿Cómo decía? como de esclerosis. Hay esclerosis, sí, y ahí lo que pasa es que el edema óseo es como que nos tapa un poco todo, ¿no? Pero hay también quistes, ¿sí? Imagínenselo, esa esclerosis que vos estás viendo, lo que está delimitando son quistes subcondrales, ¿sí? Así que podemos llamarlo a esto cambios escleroquísticos o imágenes quísticas subcorticales, subcondrales, que se asocian a edema óseo. Bueno, ya está, ya la imagen la estamos teniendo y todos entonces entendemos de qué hablamos. Hay aumento del líquido articular. Bien, esto podría tratarse de una fractura, pero entonces tengo que claramente encontrar el sitio de disrupción cortical y yo acá no lo encuentro, pero perfectamente podría ser un diagnóstico diferencial. Acá hubo un traumatismo, se fracturó, esto se podría ver así, pero necesito ver el sitio de disrupción. Yo no lo encuentro, para eso el T1 a veces es muy útil y el T1, otra vez, esta bola, este masacote de edema, pero no veo una clara interrupción de la cortical en ninguno de los planos, en ninguna de las secuencias. Así que me alejo de lo de fractura. Otra cosa que podría pensar es, ¿esto será que se luxó, se salió del lugar y volvió a su lugar? Entonces yo no me doy cuenta que se luxó, pero podría verse así. Sí, podría ser una luxación, pero en ese caso la superficie acromial también tendría que tener compromiso, porque si hizo track, esto también se lesionó. ¿Y qué pasa? Acá es bien pura la patología ósea de la clavícula. Y aparte, si hubiera habido una luxación, los coracohumerales, que son estos ligamentos que están acá, conoide y trapezoide, podrían tener cierto grado de edema que me dé la pauta de, che, acá hubo una luxación. Y no, están íntegros y bien. Ven, miren qué nítidos y bonitos se ven. No me pregunten cuál es conoide y cuál es trapezoide, porque cada vez que lo tengo que informar, lo tengo que ir a buscar. Nunca me acuerdo cuál era más lateral y cuál era más medial. Así que bueno, pero nada, no, los ligamentos están bien, así que no pienso en luxación. Aparte, el paciente no refería a ningún antecedente traumático. Eso también ya nos da la pauta. Un buen interrogatorio en estos casos es crucial. Paciente, lo que el médico sospechaba era patología del supraespinoso, o sea que era dolor al elevar el brazo, algo más crónico, más... Entonces, ¿se les ocurre alguna entidad que se ve así y que me justifica el dolor del paciente más que la patología tendinosa del supra? Esto es lo que le duele a nuestro paciente. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguno sabe? Es una patología que se da mucho en pacientes masculinos que van al gimnasio, pues femeninas también podría ser, pero bueno, en hombres van al gimnasio, levantan peso reiteradas veces, recargan la articulación y esa fricción constante en la clavícula distal hace esto. Hace imágenes quísticas, erosiones corticales, edema óseo, distiende todo lo que es cápsulo ligamentario, pero bien, el edema óseo y todos los cambios los vemos sobre la clavícula y no sobre el acromion. ¿Cómo se llama la obra? A ver si alguno se anima. ¿Es un síndrome o algo así? No, no es que tiene síndrome con nombre propio, no.
pero es una patología que se da en ciertos lugares articulares de fricción reiterada sobre el hueso. Se las llama de una manera a estas cuestiones. Si es del hueso, tiene que empezar con osteo. Osteo, No podría ser una osteólisis postraumática que es común en personas que hacen ejercicio. perfecto, osteólisis. Yo no lo diría postraumática, porque puede ser por fricción reiterada, como era en este paciente, si no es que hubo un evento traumático. Son microtraumas repetidos, pero perfecto, se llama osteólisis. La entidad se llama osteólisis. No estoy diciendo ningún nombre propio ni ninguna enfermedad, pero es muy común la osteólisis de la clavícula distal. Como está, no sé, la osteitis pubis, bueno, acá tenemos típica la osteólisis de clavícula distal. Y lo interesante es saber que esto no es ni una artritis reumatoidea que atacó la acromioclavicular, o sea, no es una artropatía, no es una luxación, no es artrosis, ¿sí? Porque sería muy problemático que yo vea en la RX esto y diga, tiene cambios escleróticos, artrosis. Tiene 35 años, no le tiremos artrosis a un muchacho así tan gratuitamente, hay que estar seguro que es artrosis. Entonces, cuando yo los cambios escleroquísticos, el edema óseo, todo, lo veo para el lado de la clavícula, el muchacho dice que le está doliendo al elevar, o sea, que le duele con el reiterado movimiento del hombro. A lo mejor hasta refiere al antecedente que va al gimnasio y levanta peso. Esto es una osteólisis de la clavícula distal, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? De libro, de manual. Así que perfecto, chicos. Llegaron a la descripción, llegaron al diagnóstico. No me necesitan, me voy. Chao. Ahora solo nos queda ver a ver cómo una manera de describirlo, pero ustedes lo dijeron perfectamente. Venía por un síndrome del supra, se lleva eso y algo más. Bueno, yo lo describí como adecuada alineación acromioclavicular, como para decirle al médico, no es una luxación. Reconociéndose distensión de las estructuras cápsulo-ligamentarias, ¿sí? Que acá se ven distendidas con aumento del líquido, ¿sí? Así como irregularidad cortical con imágenes quísticas y edema óseo sobre el extremo distal de la clavícula. Dichos hallazgos podrían corresponder a osteólisis de la clavícula distal, ¿sí? Y en la conclusión, directamente signos de osteólisis de la clavícula distal. Y ya arrancar con eso para saber que yo creo que lo que le duele al paciente es eso. Ven la categoría que le di en el informe. En vez de empezar por el supraespinoso, arranqué con esto. Y después sí, cambios de señal de las fibras distales del tendón de supraespinoso debido a tendinosis, que se asocia como siempre a su primo hermano, el líquido laminar en la bursa subacromio subdeltoidea. Y el resto, bueno, tenía un labrum medio dubitativo, pero el resto no tenía nada interesante. Sí, más que dubitativo, este labrum parece desgarrado, así que sí, posible desgarro del labrum, sí. No quiero confundirlos, quiero que se queden con la osteólisis de la clavícula distal, así se llevan esta imagen, y cuando aparezca no le tiran artrosis, que sería lo importante, ¿sí? Distinguir esto de cambios de geodas artrósicas. Si esto fuera artrosis, las dos superficies estarían más comprometidas, habría osteofitos, hay otros signos, y no tanto edema óseo. Tanto cambio inflamatorio me habla de algo más agudo, ¿sí? Así que perfecto, conozcamos esta entidad, la osteólisis de la clavícula distal, que con el tiempo esto erosiona y hasta se ve, bueno, no pasó el suficiente tiempo en la RX, pero podría verse amputada la clavícula distal. Y uno ve un gap, una diastasis y una irregularidad total, que como que decís, me falta clavícula, ¿qué pasó acá? ¿Se fracturó en el pasado? No, y a lo mejor es una osteólisis que evolucionó de manera muy tórpida y termina siendo erosionando la epífisis distal de la clavícula, ¿sí? Así que sepamos que esta entidad existe y es por microtrauma repetido, como bien dijo la compañera. Bueno, ¿quedó alguna duda de esto o de lo que estamos viendo en la imagen? Si no, pasamos a otro a ver si nos da el tiempo de uno más. Bueno, tomo eso como que no. A ver si llegamos a ver este muchacho. No, muchacha. Una mujer de 56 años y habría que arrancar con uno del 2020. Yo siempre les muestro cosas viejas. ¿Es este? Sí, es este. Ya algo, ya solo en estas secuencias algo nos tiene que estar llamando la atención. A ver, ahora les voy a cargar otras imágenes. ¿Qué nos llama la atención? A ver, vamos a verlo así. ¿Qué le llamó la atención a la persona que tiró imágenes clave por aquí?
¿La acromioclavicular? No, la acromioclavicular está hermosa, alineada. El húmero, la cabeza. El húmero, la cabeza del húmero. ¿Qué le pasa a esa cabeza del húmero? Parece que tiene edema óseo. Edema óseo. Bien, hasta ahí compro 100%. ¿Edema óseo en la cabeza del húmero? Sí. ¿Solo edema óseo? ¿Algo más le pondrías para empezar a describir? Aumento del líquido articular. Sí, acá a diferencia del anterior que preguntaban, acá ya no es 1 milímetro, ¿no? Como para tener un punto de corte nuestro casero. Acá hay un poquito más de líquido. Tampoco es que digo, uy, un derrame terrible, pero hay un poco más de líquido. Ya esto sí lo puedo decir en el informe, que hay un ligero aumento del líquido intraarticular. Sí. Pero volviendo a eso del húmero, miren acá en el T1, que es la secuencia muy útil para esta entidad, ¿cómo lo veo? No es solo el edema, ¿no? Acá hay algo feo. ¿Qué pasó acá? Un balazo le clavaron. ¿Qué tiene? ¿Es solo el edema o veo algo más? Osteoma osteoide, ¿no? Osteoma osteoide. ¡Apa! ¿Qué diagnósticos que estamos tirando? Me gusta ya con diagnósticos. Osteoma osteoide yo esperaría encontrar alguna bolita negra, ¿no? En alguna secuencia, como para decir, uy, a ver. El edema óseo te concedo, que tiran bastante edema óseo los osteomas osteoides, así que en rezo es una pista. Pero esperaría encontrar el nido negrito, una bolita negrita, un puntito negro en algún lado. Yo acá no veo un circulito negrito, por decírselo bien casero, para pensar en osteoma osteoide. ¿El osteoma osteoide no bota imágenes de escarapela? Sí, cuando tiene un centro más claro, entonces ahí se forma la escarapela. Pero a veces puede ser totalmente un círculo, porque si son muy chiquititos, yo solo veo como la esclerosis y no veo el nido central. Pero sí, lo clásico sería el signo de la escarapela y el edema circundante. Pero acá no veo la escarapela, no veo algo circular. Veo algo como tiene como una densidad líquida, ¿no? ¿Estás viendo? Una intensidad blanca. ¿Cómo? No entendí. No escuché eso. Perdón, ¿algo de líquido me decían? Igual si seguimos pensando en osteoma osteoide, les diría no, descartemos. No es por ese lado. No veo un osteoma osteoide. No sería algo más como de necrosis. Ah, me gustó por donde piensas tú, muchacha. Sí. Yo creo que acá está pasando algo como de necrosis. Me gustó eso. ¿Por qué la compañera está pensando eso? Porque acá hay una banda lineal. ¿La ven? Esta línea que es subcondral. O sea, viene siguiendo, trazando todo el contorno de la cortical, pero justo por debajo. O sea, es una banda esclerosa lineal de límite geográfico, si queremos empezar a tirar frases que nos orientan a necrosis, ¿no? Una imagen lineal esclerosa de límite geográfico, subcondral, en el sector anterosuperior de la cabeza humeral, ¿sí? Más bien como que va hacia anterior, con extenso edema de la médula ósea subyacente. Y esto me habilita a pensar en una osteonecrosis. Exactamente, muy bien, esto es lo que la paciente tenía. Se los muestro porque es raro, en cadera es frecuente la osteonecrosis de cadera, ya la deben haber visto varias, pero en húmero no es tan frecuente. Y se ve exactamente igual. Imaginemos que esto es un fémur en vez de un húmero, y díganme si no se parece muchísimo la imagen. Esta pacientica, yo no sé si estaba en tratamiento de corticoides o qué, pero ya venía con patología. A ver, había una rodilla que era más elocuente. Miren lo que tenía en la rodilla derecha, por ejemplo. ¿Sí? Mucho edema en un cóndilo. Está bien, es otra área, no me tendría que ir así de mambo. Pero ya venía con patología del año pasado, 2020, en las rodillas, que había sido interpretada como una osteonecrosis. No es tan categórica la imagen, pero tiene una esclerosis subcondral en el cóndilo, extenso edema de la médula ósea suprayacente. Entonces, aunque sea, tengo que sospechar si no está haciendo una osteonecrosis del cóndilo interno, si esta es una paciente que no se golpeó. No se golpeó y tiene tanto edema y no es un osteoma osteoide, me tiene que llamar la atención eso y pensar que fue una osteonecrosis que por suerte en la rodilla evolucionó bien. Ven como apenas quedó una hiperintensidad ahí subcondral y el edema retrogradó un montón en cuanto al lapso, en 2 meses de diferencia. Entonces, la osteonecrosis que estaba iniciando en el cóndilo interno debe ser que dio reposo, hizo menos sobrecarga de esta articulación y anduvo bien. ¿Qué pasó? Viene después con que le empieza a doler el hombro y entonces ya teníamos el antecedente de la osteonecrosis en rodilla
y tiene una osteonecrosis en el húmero. Exactamente. En el T1 se ve mucho más gris oscuro, es más llamativa, pero lo clásico es ver esta banda, esta imagen lineal, que es el signo de la semiluna, NRX, ¿no? De la osteonecrosis. ¿No tendríamos ahí el signo del doble halo? Acá no lo veo tan claro, pero sí, el signo del doble halo es cuando esta misma área de colapso subcondral que empieza a formarse, tengo la esclerosis y tengo un área más hiperintensa de tejido más inflamatorio, fibrótico, entonces eso forma las dos líneas. Acá es como que hay básicamente una, pero sí, es parte del mismo proceso. Signo del doble halo, signo de la semiluna, que son todas descripciones que fueron inicialmente más de la radiografía, pero por eso también se ven, por supuesto. Entonces vamos a ver cómo quedó descrito en esta paciente. Imagen subcondral de límite geográfico. Yo pongo límite geográfico cuando estoy pensando en osteonecrosis. Si no, esta descripción límite geográfico no la uso en el informe. Entonces yo les digo cómo a veces la jerga del informe ya está influenciando a dónde vamos, a dónde estamos queriendo ir, ¿sí? Imagen subcondral de límite geográfico escleroso en el sector anterosuperior de la cabeza humeral, con edema óseo asociado, podría haber dicho con extenso edema óseo, si quiero ser más descriptiva, compatible con área de, me faltó un D acá, osteonecrosis en evolución. ¿Sí? En evolución, ¿por qué? Porque por ahora no veo colapso subcondral, no veo que se haya hundido la superficie articular, pero si evoluciona mal, perfectamente va a tirar un colapso subcondral, que ya sería como un grado 3 de la osteonecrosis. Bueno, después adecuada alineación con incipientes cambios degenerativos del acromio clavicular, bueno, no nos interesa, tenía también una tendinosis del supra, ¿sí? Y después, bueno, derrame articular fue un poquito grosera, yo no sé si derrame, tiene un poco de aumentado el líquido, como habían dicho ustedes, y es cierto que cuando hay osteonecrosis empieza a juntar líquido, de hecho hace sinovitis, es un líquido más no tan limpio, así que me acompaña el cuadro que haya un aumento del líquido, pero tampoco es tal como para ser tan... Quise ser expeditiva en el informe, se nota. Entonces, imagen compatible con osteonecrosis en la cabeza humeral, la tendinosis, que es lo que menos me importa en este caso, y el derrame o aumento del líquido. Bueno, para saber que también las osteonecrosis se pueden dar en la cabeza humeral. Y a ver si esta paciente volvió, creo que sí. Volvió al año siguiente, en realidad a los 3 meses, y a ver cómo evolucionó su edema, me parece que también bien. Sí, mejoró, bajó el edema, la línea subcondral apenas se adivina, es más sutil, así que mejoró. A ver cómo lo informaron, porque esto yo no lo vi. A mí no me tocó. Control de la NOA, no, a una compañera. Muy grosa, Ceci Vélez. Bueno, persiste la imagen compatible con NOA, ¿sí? Necrosis ósea vascular, en la epífisis humeral con ligera reducción del edema óseo. O sea que está evolucionando bien. Sea lo que hace esta paciente cada vez que le diagnosticamos en necrosis, hace reposo y mejora. Así que indudablemente tiene o alguna enfermedad de base o toma corticoides, algo que hace que sea tan propensa a hacer osteonecrosis. Después la tendinosis del supra seguía, pero bueno, persiste la imagen compatible con NOA en la epífisis humeral con ligera reducción del edema óseo y del líquido intraarticular. Vamos a ver si volvió alguna vez más. No, tiene una cadera. Me da miedo abrir la cadera. Me da miedo, no, bien. Osteonecrosis de cadera no hizo, bien. Es una cadera bonita, sin necrosis. Ok. Por Dios, esta paciente se la pasa haciendo osteonecrosis. A ver, tucu, no. Acá hay otro hombro. A ver. Bien, ya. Cuasi que curada. Un puntito le queda. Buenísimo cómo evolucionó. Miren, yo esta parte de la historia no la había visto. Hombro derecho, aunque este informe no sé si no es mío. Ah, no, de Juan Cruz. Hombro derecho, lesión osteocondral en la epífisis humeral, probablemente como secuela de osteonecrosis visualizada en examen previo de referencia. Claro, le quedó esa lesioncita osteocondral mínima, pero recordando la imagen de lo que era lo previo, evolucionó muy bien. Y el hombro contralateral no, es normal. Ok. Bueno, nada, chicos, para que vieran una osteonecrosis de húmero, se nos acabó el tiempo, se nos escurrió, pero seguiremos con patología clásica de hombro todavía para 1 o 2 sesiones más tengo de informes y después cambiamos de área, si les parece. Así que si tienen alguna duda puntual de húmero, de hombro, tráiganla para dentro de 14 días y la vemos. Si les quedó alguna duda de este paciente, pregúntenme ahora. Aprovechemos. Y si no, yo ya los libero. A ver, dejo de compartir.
Volé el cartel y no sé cómo dejar de compartirles. A ver, ¿dónde estamos? Pucha, acá estamos. Ahí está. Ay, gracias por los corazones. Es mutuo, es mutuo. Gracias por participar, a todos los que tiraron diagnósticos. Me encanta, esa es la actitud. Ya saben, este es el momento de equivocarse, en serio, no van a ser juzgados. No, no, esto queda acá. Lo que pasa en sesión de informes queda en sesión de informes. Bueno, nos vemos entonces al próximo. Gracias, Doc. Gracias a vos, Lina, gracias a ustedes. Gracias, Doc. Excelente. Buenos los pasos. Nos vemos para seguir con Ombra. Adiós. Éxitos y buen fin de.